Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Cartas a la Iglesia. Carta a los Romanos capítulos 5 y 6. Jesucristo murió por nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el video anterior, vimos que todos hemos pecado, que no hay justo ni aún uno. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo al mundo. Jesús es el único que siendo humano vivió sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso Pablo les dijo a los romanos que todos los que se arrepintieron de sus pecados y creyeron en el Mesías Salvador, ahora están en paz con Dios. Dios nos acepta como hijos amados, sin pecado, santos por el sacrificio de Jesús. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fue por su gran amor y misericordia que Dios nos salvó, y es por la fe en el sacrificio de Jesús que recibimos el perdón de nuestros pecados. Ahora que estamos en paz con Dios nuestro Padre, podemos anticipar el día cuando entremos a su presencia gloriosa en el cielo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Con esta paz y seguridad en Dios, podemos alegrarnos aún en los problemas, dificultades y sufrimientos, sabiendo que si Dios los permite llegar a nuestras vidas, serán para nuestro provecho. Él los usará para enseñarnos a ser constantes, pacientes y madurar en nuestro crecimiento espiritual, confiando en que estaremos con Él por toda la eternidad. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos ha dado un anticipo de su gloriosa presencia en el cielo, al darnos al Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones. Él nos consuela en nuestras tribulaciones y nos llena de su amor, ayudándonos a esperar con seguridad y certeza hasta que lleguemos al cielo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La salvación, justificación y santificación para estar en paz con Dios solo fue posible gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, al dar su vida en nuestro lugar y morir por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero.
Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Desde el primer sacrificio de animales inocentes, hecho para cubrir la desnudez y vergüenza de Adán y Eva, pasando por la ofrenda de Abel y el carnero sustituto de Isaac, el cordero de Pascua en Egipto, y los sacrificios de paz y la ofrenda por el pecado que realizaban los sacerdotes en el tabernáculo y en el templo. Dios estaba anticipando un último y perfecto sacrificio del Mesías inocente, justo y santo, para salvar a los pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la prueba máxima del gran amor de Dios, que aun siendo malos, perversos y pecadores, Dios nos amó y dio a su Hijo unigénito para tomar nuestro lugar, para pagar por nuestros pecados y hacernos justos y sin mancha delante de Él. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Dios nos ha hecho justos por medio de Jesucristo, perdonando nuestros pecados, para que no seamos condenados el día del juicio final, y castigados en el día de la justa ira de Dios contra el pecado. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la muerte de Jesucristo. Pero Dios lo levantó del sepulcro al tercer día y vive para siempre, para interceder por nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fruto bueno y perdurable se ha obtenido jamás del pecado? Ninguno, sino solo vergüenza. Pero el final de todo pecado es muerte, física, mental, social, espiritual y finalmente muerte eterna. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un pago justo por el pecado es la muerte eterna en el infierno, pero gracias a Jesús y su sacrificio por nuestros pecados, Dios puede hacernos justos y darnos el regalo de la vida eterna. Para recibir esta dádiva, debes arrepentirte de toda tu maldad y pedirle a Dios perdón por tus pecados, invocando a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Habla con Dios. Esta serie de cartas continuarán. Preguntas. Pregunta número 1.
¿Por qué Dios nos acepta como puros y santos? Pregunta número 2. ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Pregunta número 3. ¿Por qué dice Pablo que los cristianos debemos aceptar con gozo las dificultades y problemas? Pregunta número 4. ¿Cómo demostró Dios que nos ama a pesar de ser malos y pecadores? Pregunta número 5. ¿Por qué Jesús es el único que podía morir como hombre en nuestro lugar por nuestros pecados? Pregunta número 6. ¿Cuál es el pago que deberíamos recibir por nuestros pecados y maldad? Pregunta número 7. En lugar del pago por nuestros pecados, ¿cuál es el regalo que Dios quiere darnos? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.